Radio avanzamos en este diálogo con el economista Alberto Acosta Burdeo y el ingeniero Carlos Añay de la Bastida. Hay una nota me preocupa que publica diario El Telégrafo. La confianza en los empresarios y la de los consumidores continúa encogiéndose. ¿Qué hacer para que no se encoja la economía de nosotros los ecuatorianos? Desgraciadamente no solo es la confianza, está bien dicho, también la economía se está encogiendo a pasos agigantados. Veamos las estadísticas de IVA y vemos como el IVA en el primer cuatrimestre cae alrededor de un 20% en relación al mismo periodo del año anterior. ¿Eso qué significa? Que las ventas están cayendo alrededor de una quinta parte. Es decir, la economía se está encogiendo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno frente a una economía que se encoge? La misma que cuando la economía se expande, más impuestos. Esa es la única política que ha sabido aplicar el régimen durante todos estos casi 10 años. Son 26 reformas tributarias que ha aplicado durante estos 10 años, casi 10 años. Y vemos que las aplicó cuando el precio del petróleo estaba alto. Cuando el precio del petróleo baja, también aplica más impuestos. Pero dice el gobierno, ahora lo dijo el 24 de mayo, que no ha habido ningún paquetazo, que él no ha creado ninguna ley. Esas son definiciones para temas políticos, pero está muy claro aquí cuando está subiendo el IVA, que es de todos los impuestos que aplica aquí, el más fuerte es del IVA, pasar del 12 al 14. El gobierno estima una recaudación de 750 millones de dólares solamente por esa variación. En realidad, si las ventas estuvieran al nivel del año pasado, esa recaudación significaría alrededor de 1.200 millones de dólares. Lo que pasa es que la economía se está contrayendo y por eso, a pesar de que sube el IVA, la recaudación no sube al mismo ritmo. Pero vemos que ese es un impuesto que afecta a toda la población. Afecta y con mayor proporción a las personas de menores ingresos, porque es un impuesto además regresivo. Porque el valor que uno paga es un valor fijo que para el que gana $500 representa un porcentaje mayor que para el que gane $1.000 o $2.000. Entonces vemos que son impuestos adicionales y son en gran cantidad. Tenemos también el ICE a las telecomunicaciones, a las bebidas gaseosas, que yo sepa, las bebidas gaseosas no son ningún bien de lujo, a la cerveza. Vemos que sí son dos paquetes tributarios seguidos con una gran cantidad de tributos y el gobierno por su lado se resiste a reducir el gasto corriente. Entonces tenemos que la única contracción que ha hecho el gobierno, alrededor de 6.000 millones, es en inversión. Lo cual también afecta a la economía, porque vemos que en una economía que se contrae, el gobierno dice ya dejo de invertir y soluciona los problemas, y vemos que lo que está es acrecentando el ritmo de caída. Entonces un gobierno que no quiere reducir su nivel de gasto, no quiere reducir el gasto corriente, y al cargar de más impuestos a la población y a las empresas, lo que está haciendo es retirando liquidez del sector privado. Y esa liquidez significa menos dinero en las familias para comprar, les alcanza para menos, ahora nos va a alcanzar para menos, implica menos ventas en las empresas, y las empresas cuando tienen menos ventas, vemos que están cayendo en promedio un 20% las ventas, con menos ventas la empresa reduce costos, y la manera de reducir costos es despidiendo personal, y es lo que estamos viviendo también el día de hoy. Vemos que los últimos datos del primer trimestre reflejan que se ha aumentado el número de desempleados urbanos en 151.000 personas, adicionales a las que había en el mismo trimestre del año anterior. Entonces estamos viendo el costo de esta política del gobierno, es decir, yo no me ajusto, en el sector público están garantizados los empleos, sí, pero en el sector privado, con todos estos impuestos que está cargando, está obligado a que el que se ajuste sea el sector privado, y es donde se están perdiendo los empleos. Voy a hacer una pregunta entonces al político, líder de Venceremos, don Carlos Añay de la Bastida, posible candidato en el 2017 a la presidencia de la República. ¿Hay que bajar los impuestos? Por supuesto. Eso yo siempre he indicado, desde el año 2006, cuando incursioné por primera vez en política. Y adicionalmente lo que tú estás diciendo, ¿cómo explicar entonces que con todo este descalabro que nos dice Alberto, el gobierno tenga, el presidente, 63% de aceptación, pero en Carondelet seguramente, porque dentro del resto del país no creo que sea esa la cifra correcta. Si tiene 28% de credibilidad, a alguien no le creen, ¿cómo va a tener aceptación del 63%? Eso no es así. El presidente cae en su popularidad constantemente y sobre todo cae porque ya no hay dinero para tapar todas sus deficiencias. Pero ustedes no crecen, pues, en cambio. Ustedes los A ver, perdone, ustedes mucha gente. Usted no ponga a todos en el mismo saco, pero usted sí tiene razón, es algo que yo estoy indicando constantemente, que esa falsa oposición
esa oposición tradicional no crece porque son iguales. Yo siempre he dicho esto, que el gobierno actual no es diferente a los gobiernos del pasado. El pueblo ecuatoriano está cansado de este gobierno y cansado de los gobiernos pasados. No quiere volver atrás, no quiere volver al pasado, no quiere el presente tampoco, quiere algo nuevo. Y yo represento esa tendencia nueva que significa no estar involucrado y no haberse involucrado con gobiernos ni el actual ni pasados. Eso significa nuevo. Nuevo no significa un improvisado salido de la nada, totalmente desconocido, que nunca ha hecho absolutamente nada para el país. No, eso no. Yo llevo 10 años en política y llevo 10 años haciendo política como es debido. Es decir, criticando lo que hay que criticar. Y he criticado a este gobierno desde el principio porque desde el principio cometió gravísimos errores, de tal manera que de primera yo indiqué que este presidente de la República es un traidor a la patria, y yo lo he dicho constantemente y él no replica porque es verdad. Y a la verdad, aunque duela, no hay cómo replicarla. Alberto, ¿usted ha encontrado hasta ahora, de las propuestas que pudieron por allí alguien plantearlas, alguna alternativa, digamos, seria como para poder de alguna manera proyectar un verdadero cambio de aquí a 1 o 2 años? Yo creo que ahora el centro de la discusión tiene que estar en la economía. O sea, estamos frente a un descalabro económico de tal magnitud que insistir en el tema político netamente y en peleas o temas ideológicos, vemos que no nos ha llevado a ningún lado. Aunque usted no va a poder divorciar la política de la economía, definitivamente que es imposible. Plantear eliminar subsidios como para que ahorrar dinero del Estado le puede costar la presidencia, como le pasó a Bucaram. Las dos cosas tienen que ir muy juntas, claro. Pero lo que hay que estar claro es que no se trata de repetir lo que hemos hecho en estos 10 años, que es poner por delante la política, a pesar de que la economía... Siendo el que tomaba la decisión un economista. Exactamente. Y decir que él no era político. Y tomar medidas políticas que no tenían el resultado esperado en la economía. Yo creo que hay que ser ahora muy pragmático, decir qué resulta en economía, qué ha funcionado en otros países, hagamos lo que ha funcionado en otros países, pero tenemos que reconstruir la economía, tenemos que generar riqueza. Eso es lo importante en este momento, porque la economía se está contrayendo y esto hay que mencionar. ¿Cómo generar riqueza si cae el precio del barril de petróleo? Es que el precio del petróleo es solamente uno de los... definitivamente influye, es un producto importante para el Ecuador, pero para eso hay que ser precavidos. Hay otros sectores, y por ejemplo, claro. Primero, y el tema del petróleo, hay que hacer un fondo de estabilización del petróleo. Los fonditos que el presidente rechaza, necesitan volver los fonditos, no para pagar deuda externa, para poder sacarlos en los momentos cuando los precios bajan, poder tener, que el gobierno pueda tener recursos para poder invertir, porque la inversión, un gobierno lo que tiene que tratar de hacer es una política contracíclica. Es decir, cuando las cosas van mal, el gobierno debe poder seguir gastando y no ser el primero que se ajusta, sino que debe poder seguir gastando a un ritmo sostenible, y cuando las cosas van bien debe contenerse, no debe ir al máximo y gastar lo máximo que puede, sino contenerse cuando las cosas van bien y dejar que el sector privado se expanda, y cuando las cosas van mal como la actual, el gobierno hacer un esfuerzo adicional y seguir manteniendo su gasto. Y eso para eso requiere un criterio de estabilización como lo ha manejado Chile con el cobre, por ejemplo. No es que Chile se ha gastado hasta el último centavo durante la bonanza, los precios altos se los gastó y ahora que está en precios bajos no tiene de dónde sacar recursos. Lo mismo debe aprender el Ecuador. Todavía con mayor razón siendo una economía dolarizada en la que necesitamos estos seguros que nos estabilicen de los flujos económicos que existen. La economía sube y baja de manera permanente, y tenemos que estar preparados. Siempre después de una época de vacas gordas viene una época de vacas flacas, es inevitable, y para eso debemos prepararnos. Y por otro lado, cuando digo la prioridad es la economía, la prioridad debe ser cómo crear un ambiente favorable para la inversión, para la producción. Nos tenemos que preocupar en integrarnos al mundo para que nuestros productos ingresen a todos los principales mercados sin costos adicionales. Eso implica que el Estado tiene que ser el principal socio de los sectores de exportadores, tiene que ser el quien les ayude. No tiene que ser mal visto que ayude a un sector exportador como ha sido en estos años, que el Estado tiene que preocuparse por otras cosas. No, el principal socio de una empresa ecuatoriana debería ser el Estado, que está velando por los intereses de esas empresas particulares en el exterior, para que esos productos puedan seguir llegando, porque si a las empresas ecuatorianas les va bien, a los ciudadanos ecuatorianos tenemos bienestar, tenemos empleo, tenemos trabajo. Entonces tenemos que estar claros que no podemos decir, nos interesa ayudar a los trabajadores, pero vamos en contra de la empresa o del capital. Eso no existe. O sea, tenemos que ir a favor de la empresa y a favor del trabajador para que todos en su conjunto puedan ir saliendo adelante. Necesitamos nuevamente caer en manos de un economista o de un buen administrador de empresas, sea estas públicas o privadas.
Bueno, veamos más bien qué es lo que quiere el ciudadano ecuatoriano, y 65% del ciudadano ecuatoriano quiere un administrador de empresas, quiere una persona nueva, pero que conozca de política y que haya estado inmerso en la política, pero no en la política de este gobierno ni de los gobiernos pasados. Esa es la definición de nuevo para el ciudadano ecuatoriano. Ahora, te voy a decir algo, el problema del presidente de la República no es simplemente ser economista, porque aquí no podemos decir que todos los economistas sean malos porque el presidente ha fracasado. Yo lo dije desde el principio, este presidente no tiene experiencia comercial, no tiene experiencia de haber administrado ni siquiera una tienda de abarrotes, lo dije del año 2006, ahora lo repiten todos. Ese es el problema. Una cosa es la teoría, la economía teórica, que él siempre dice en las sabatinas, académico, sí. Esto se vio en Economía 1, Economía 2 y cosas por el estilo. Es todo universidad. Él necesitó haber conocido de economía aplicada. Y esa economía aplicada es lo que los administradores estudiamos. Así que a sus órdenes, señores, ¿quieren un administrador? Hay que elegir un administrador bueno, porque administradores también hay malos, eso es indudable. ¿No le apuestan a otros sectores, al agro, Carlos? Sí, justamente, sí, ciertamente, Alberto estaba refiriéndose digamos, a un escenario en el que nosotros vamos a volver a precios altos de petróleo. Yo creo que eso no es el escenario cercano. Tú como un experto en mercados a futuro, las proyecciones es que el precio del barril del petróleo ahorita está subiendo, está por $50. ¿A futuro va a crecer o se va a mantener ahí? Cuando se refiere exclusivamente... Lo primero en habernos anunciado al país que los precios del petróleo iban a bajar hace 4 años. A ver, cuando hablamos nosotros del precio del petróleo estamos hablando como en todos los productos de oferta y demanda. Estaba viendo un gráfico que ha salido en el Telégrafo, que te invito a que lo cheques. Vas a notar que esas trepadas del precio del petróleo coinciden con eventos que están fuera de la oferta y la demanda, que son más bien temas políticos. Es decir, si el día de mañana estalla una guerra, es evidente que el precio del petróleo va a subir, pero no es de esa manera como tú tienes que proyectar y hacer tus presupuestos. Eso es lo que yo le indicaba al presidente y su gobierno constantemente. Pero no han querido hacer caso porque no les conviene. Igual como no hacen caso en renegociar los contratos petroleros, renegociar las deudas, porque no les conviene a ellos. Cuando el gobernante tiene que preocuparse por lo que le conviene a todo el país, a todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, si estamos viendo con oferta y demanda, la oferta es muy superior a la demanda. Ya lo fue el año pasado, lo es este año y lo seguirá siendo el próximo año. Precios de petróleo en esas condiciones no van a llegar a $100 por barril. Eso hay que olvidarse. Además, no hay que olvidarse tampoco que ya no somos país petrolero, estamos empeñados aquí a 10 años. Cuando Ecuador pide un préstamo a China, lo está haciendo a 10 años plazo porque ya esos 10 años están empeñados. Estas no son preventas, estos son préstamos que estamos recibiendo de los chinos al 7.5% con el colateral o la garantía de que se le va a pagar con petróleo, aparte con la cola de que hay que contratar a dedo a sus compañías chinas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa si es que no es el petróleo? Volver a nuestras raíces agrícolas, tratar de impulsar el turismo, que en parte ha tratado de hacer este gobierno, pero de tal manera que nosotros vayamos a fomentar nuevas industrias, no solamente pensar en petróleo, porque realmente nosotros debemos olvidarnos de este factor. Una pregunta para concluir esta entrevista interesante a ambos panelistas, tanto al economista Acosta como al ingeniero Carlos Añay. ¿Creen ustedes de